Yo quiero que abran por favor sus Biblias. Ustedes ya saben que nosotros somos 300% bíblicos. Y yo quiero que vayan al libro de Efesios. Nos vamos exactamente al capítulo 2 de Efesios. Me confirman ahí cuando tengan la manito lista. Efesios capítulo 2. Miren lo que dice el capítulo 2 de Efesios. Yo quiero que ustedes le presten mucha atención a esto. Voy a hacerles un feedback de un pedazo del capítulo 2 y ya luego nos empezamos a adentrar un poco en el capítulo 2. El tema de hoy es descansa en la abundancia del Señor. ¿Cuántos sabemos que el Señor ya pagó un precio por nosotros? Él ya pagó. Nosotros estamos reinando junto con Cristo. Ya les voy a descifrar el reinar junto con Cristo para que nosotros de una vez por todas entendamos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Hay mucho cristiano hoy en día que anda por la culpa enfermo, por algo que ya Jesús ya pagó, y por la culpa andan enfermos, andan arruinados, andan destrozados, pero Él ya pagó por nosotros eso. Pero yo quiero que entendamos muy bien algo, muchachos. Miren, hay dos tipos de creyentes. Está este creyente que está aquí y está este creyente que está acá. Acá es donde Jesús quiere que nosotros estemos, ¿cierto? Y acá es donde la mayoría de creyentes están. Aquí la mayoría de creyentes están diciendo: yo creo en Jesús y yo vivo como me dice Jesús que viva, pero viven sumergidos en la culpa y en la condenación y creyendo que entre más buenos sean, más son merecedores de la abundancia del Señor. Y así no funcionan las cosas, porque la palabra es clara, dice que por obras no somos salvos, ¿cierto? Y acá es donde está Cristo, que quiere que nosotros estemos. Él quiere que estemos a este extremo, donde Él ya pagó toda la abundancia por nosotros. Él ya pagó la salud, Él ya pagó el bienestar, Él ya pagó la abundancia, las riquezas, Él ya pagó por tu empresa, Él ya pagó por tu familia, Él ya pagó por tu enfermedad, ya por todo lo pagó. Pero tú sigues aún condenado creyendo que tienes que por méritos propios ganarte las bendiciones que Dios tiene para ti. Entonces dice Efesios capítulo 2, exactamente está hablando el apóstol Pablo, que es el apóstol nuestro, literal, acerca de la salvación, que la salvación es por gracia. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Cuando estabais muertos en delitos y pecados, cuando estabais, ¿de qué está hablando? De este evangelio, o sea, de este evangélico, de este cristiano que estaba acá a este extremo, ¿cierto? Cuando estaba, ahí está nombrando a alguien. Verso 2: en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire. ¿Quién es el príncipe de las potestades del aire? Lucifer. Es Satanás. Él es el príncipe de las potestades del aire. Y mire lo que dice: y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que el espíritu de Lucifer opera bajo el espíritu de desobediencia, ¿cierto? Entre los cuales, verso 3, todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad del Padre y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Y éramos por naturaleza hijos de la ira. Presten la atención muy bien a esto, muchachos, porque de aquí es donde a ustedes se les va a descifrar un código. O sea, si ustedes y el Espíritu Santo logra revelarles a ustedes lo que yo les tengo hoy, ustedes ya no van a vivir ni en miseria, ni en condenación, ni en basureros, ni en pobreza, ni en ruina, ni en nada de eso. Presten mucha atención, señores, a lo que se les está mostrando hoy. Y apunten. Dicen: y éramos por naturaleza, dice así, hijos de la ira. ¿Quién es el que controla la ira? Escríbanme ahí en el chat: ¿quién es el que controla la ira? Por favor, escríbanme. Empieza por Sa, luego Ta y luego Nas. Él es el que controla la ira. Satanás, dice.
y éramos por naturaleza hijos de la ira. O sea que por naturaleza hijo de quién? Del diablo, literal, prácticamente. Entonces, aquí el apóstol nos habla dos cosas. Nos habla de que antes éramos esta clase de personas. Yo sé que aquí hay unas personas que aún siguen siendo hijos de la ira. Aunque están buscando al Señor, sé que hay pocas, pero quiero que pasen a través de la gracia que Dios le tiene hacia acá, hacia este cafecito. Estamos hablando aquí y quiero que pase hacia acá. ¿Listo, señores? Verso 4. Mire lo que dice el verso 4. Mike, ¿estás ahí para que me apoyes? Que hay alguien que está como desesperado con levantando y bajando, subiendo la mano. O el pastor, alguien que esté aquí. Por favor, si sigue así, es mejor retirarlo o decirle que no lo haga porque molesta acá al grupo. Entonces, mire lo que dice el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿cierto? Por gracia sois salvos. O sea que, por el amor que tuvo Dios con nosotros, aún estando nosotros muertos en el pecado, descífrenlo bien, por favor. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Acuérdense, estábamos muertos en el pecado, ¿quién andaba? Los hijos de la ira. Y juntamente con Cristo nos resucita, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo Jesús? Está a la diestra de Dios Padre, ¿cierto? Ahí es donde está Cristo Jesús, a la diestra de Dios Padre. Y si nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿nosotros dónde estamos? Estamos también a la diestra de Dios Padre. Quiero que lo entienda muy bien. Y más adelante el verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros, esto lo habló el apóstol Pablo hace 2 siglos atrás, hace 20 siglos atrás literalmente. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces ahora sí vamos a empezar a darle interpretación a este hermoso texto. Muchos de nosotros no entendemos y somos cristianos, pero no entendemos. Incluso yo he durado 14, 13, 15 años tratando de entender la gracia del Señor y hoy por su misericordia Él me la está entregando. Y yo quiero descifrarles eso muy bien a ustedes. Entonces resulta que hoy en día, antes de que empecemos a desglosar este capítulo 2, hoy en día ya no vivimos por la ley de Moisés, ya no vivimos. Hay personas que viven por la ley, claro que sí, hay denominaciones que viven por la ley y hay muchos cristianos que creen que viviendo por obras o queriendo ser mejores personas o haciendo todo a lo máximo mejor todos los días, ya con eso van a ganar méritos para llegar a la salvación o para poder obtener las riquezas en Cristo Jesús, ¿cierto? Y resulta que eso es prácticamente o literal despreciar o sabotear o ignorantemente no tener las riquezas que el Señor tiene para nosotros, o despreciar o ignorar lo que Jesús hizo en la cruz. Él ya cargó todos nuestros pecados, Él ya cargó todas nuestras enfermedades, todo el castigo del mundo se fue a la cruz y venció Él a Satanás, ¿cierto? Y si nosotros reinamos junto con Él y estamos a la diestra de Dios Padre junto con Él, ¿usted no cree que nosotros ya somos merecedores de toda la riqueza y la abundancia de la gracia y la justificación del Señor? Claro que sí, ¿cierto? Claro que yes. Entonces, voy a explicarles algo rápidamente, muchachos. Pedro, apóstol Jacobo y apóstol Juan. Jesús fue un día y a hablar con Elías y Moisés. No sé si ustedes han escuchado que Jesús se retira a un monte y Él está hablando con Elías y Moisés. Y en ese momento en donde él iba a hablar, Él llega y él llama a Pedro
llama a Jacobo y llama a Juan. ¿Por qué llama a esas tres personas? Resulta que él tiene un plan en ese llamado. Pedro, préstenle mucha atención, Pedro significa roca en griego, ¿cierto? Jacobo significa suplantación, ¿cierto? Y Juan significa la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Escríbame ahí en el chat. Si Jesús se lleva a Pedro, se lleva a Jacobo y se lleva a Juan, Pedro siendo roca, Jacobo siendo suplantación y Juan siendo gracia, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que la roca, ¿cierto?, estaba siendo sustituida o suplantada por la gracia. O sea, ¿qué fue escrito en rocas? Con el dedo de Dios, la ley en el monte, ¿cierto? La ley de Moisés, la ley que Dios le entrega a Moisés, fue escrita en roca. Roca, Jacobo, suplantada, ¿cierto? Juan, gracia. La roca, la ley es suplantada por la gracia. Ya no vivimos por ley, vivimos por la gracia. No vivimos por obras, vivimos por fe, ¿cierto? Ahora yo quiero que usted entienda para qué fue el pecado. O sea, para qué fue la ley. Hay muchas personas que creen que nosotros tenemos que vivir por la ley o tenemos que ser salvos por ley. Y resulta que hay más de 3,000 leyes en el Antiguo Testamento, las cuales nosotros no las podemos pasar. O sea, las 10 mandamientos son unos, pero de ahí para allá se desglosan por ahí 3,000 conductas, las cuales nosotros no podemos cumplirlas a su totalidad. Y la palabra dice que por ley nadie fue salvo. O sea que si yo quiero la salvación, yo no puedo vivir por la ley. Yo tengo que entender cómo funciona el nuevo pacto, la gracia del Señor, ¿cierto? Yo tengo que entender para qué fue escrita la ley. Yo quiero que usted entienda para qué fue escrita la ley. La ley fue escrita por una sola condición, señores. Denle en tac-tac así al bastante para que le llegue a más personas. ¿Para qué fue la ley, señores? La ley se establece, Dios la establece para una cosa, para poder hacer consciente a la gente del pecado, porque antes de Moisés existía Abraham y con Abraham existía la gracia. Dice que Abraham fue justificado por su fe. Nosotros hoy en día somos justificados por nuestra fe. ¿Qué quiere decir? Que vivimos en gracia y Abraham también vivía en gracia, ¿cierto? Cuando entra la ley con una sola cosa, para una sola cosa. Resulta que fue para poder exponer el pecado. O sea, si no existiera la ley que dice que no matarás, pues si no existiera el no matarás, usted no se daría cuenta que estuvieran matando, ¿cierto? O sea, que no fuese consciente de la ley. Entonces Dios pone la ley para poder establecer el pecado. O sea, ya dejó las actas establecidas. Él anteriormente le hablaba al pueblo directamente y les decía y les hacía consciente de que estaba bien y que estaba mal, pero luego las deja establecidas. Entonces, en el momento en que la establece, saca a la luz el pecado y ahí empieza un plan redentor, que ya era poder, a través de ese pecado, yo entender que yo no podía ser perfecto y que no iba a poder cumplir los 10 mandamientos, porque ni Moisés, ni Salomón, ni David, ninguno los pudo cumplir. Usted puede buscar por la Biblia a ver quién cumplió los 10 mandamientos y nadie los cumplió. Como nadie los podía cumplir, entonces la gente podía hacerse consciente de que necesitaba ¿a quién? ¿A quién? Escriban ahí, por favor. A un Salvador, ¿cierto? Necesitábamos a un Salvador. Muy bien, vamos bien hasta aquí. Yo quiero que ustedes puedan comprender, por favor, lo que les estoy diciendo. Díganle al Espíritu Santo, si hay personas aquí de la tribu, monarcas que estén escuchando, por favor intercedan para que Dios pueda revelarles al corazón lo que les estamos mostrando. Yo quiero que ustedes puedan entender bien esto, ¿listo? Para que no haya más condenación en ustedes. Ya pagaron un precio por tu salud.
ya pagaron un precio, entonces no hay que estar pidiendo, hay que estar dando gracias por lo que Dios ya te dio. Y todo lo que pidan, pidan en fe, creyendo que ya fue, ¿cierto? O sea, pedir, sí, pero en fe, aplicando fe, creyendo que ya está, no creyendo que ya no está, ¿cierto? Entonces, miren, voy a ponerles un ejemplo aquí, claro. Voy a hablarles otra vez de la suplantación de la ley por la gracia, ¿listo? Cuando Dios escribe la ley en las tablas, baja Moisés del monte, y en ese momento en que baja el monte, ustedes lo pueden ver, mueren 3,000 personas a causa del pecado que había. 3,000 murieron de inmediato por ese pecado. Imaginen el pecado tan bravo, ellos estaban adorando becerros. Imaginen la condenación tan fuerte que había en ese tiempo en esas personas, que a lo que baja Moisés con las tablas, mueren 3,000. Pero mírenle aquí, entonces, aquí está la vuelta. Cuando predica en el primer sermón que él lanza en Hechos 2, ese momento cuando él predica, adivine cuántas personas se convierten, reciben el Espíritu Santo. 3,000. Ahí está colocando el nuevo pacto. Pacto de la ley, cuando cae la ley mueren 3,000. Cuando cae la gracia, que es el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, caen 3,000 también, o sea, pero no caen al suelo, sino que derrama Dios el Espíritu Santo sobre 3,000 personas y empiezan a hablar en diferentes lenguas y todo. Y había gente de todo el mundo presenciando eso, imagínense. Entonces, aquí está muy claro los pactos. Un pacto lo sella con 3,000 muertes, y un pacto lo sella, el nuevo pacto lo sella con 3,000 personas avivadas con el Espíritu Santo el día del Pentecostés. Entonces, estamos claros aquí que esa viene siendo la sustitución de la ley a través por la gracia. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, muchachos, miren, Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15, miren lo que dicen. Miren lo que dicen. Yo quiero que ustedes entiendan esta parte también. El diablo, ya él fue desarmado. Satanás fue desarmado. No crean en que tengo que estar desarmándolo, no. Acuérdense que hay dos cristianos. Un cristiano carnal que cree en Jesús, pero los demonios también temen y creen y tiemblan. Y está el cristiano que vive conforme al Espíritu. Yo le estoy hablando a estos, a los cristianos que viven conforme al Espíritu. Y los que no, ahorita yo les voy a explicar cómo hacen para pasar acá. A medida que yo voy a ir hablando, el Espíritu Santo les va a ir mostrando a sus corazones cómo deben de ir pasando. ¿Listo? Es algo muy simple, es poder entender que yo ya no puedo vivir por obras. Entonces, si ya no vivo por obras, yo ya no vivo en condenación. No, eso no me da derecho a pecar, ahorita lo vamos a ver. Entonces, mire lo que dice Colosenses 2, verso 14 y 15. Mire, él anuló el acta con los cargos. Hay gente que dice, ay, pero vos lo que estás diciendo, que ya la ley, que cómo se te ocurre, que eso es herejía. No, mire lo que dice la palabra. Yo no estoy diciendo que ya no exista la ley. Claro, la ley existe y la ley la respeto profundamente, porque la ley es la que expone los pecados. La respeto tanto que yo ni siquiera puedo vivir por ella. O sea, ni siquiera puedo cumplirla. Así a ese nivel la respeto, porque es imposible para mí. Yo acepto que no puedo cumplir la ley. Pero miren, él anuló el acta de los cargos que habían contra nosotros y eliminó clavándolas en la cruz. De esa manera desarmó a gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Hay personas o cristianos que creen que a Jesús lo mataron en la cruz y que Jesús perdió en la cruz, y Satanás le hace pensar a algunas también que Satanás venció a Jesucristo, y resulta que no. Ahí los avergonzó públicamente con su victoria en la cruz. Pero ¿qué fue lo que hizo él? Él anuló un acta de cargos. ¿Cuál era esa acta de cargos? Esa acta de cargos
era tan poderosa que necesitaba la muerte de Jesús para poderla anular. ¿Cuál era? En el monte de Sinaí, Dios escribió 10 mandamientos. ¿En qué? En tablas de piedras. Ese era el acta con los cargos, señores. ¿Y quién las anuló? Jesucristo en la cruz. Venció y se llevó todos los pecados del mundo. Los que habían cometido y los próximos que iban a cometer, ya los cargó y lo llevó victorioso en la muerte en la cruz. Entonces, cuando yo entiendo que Él ya pagó por mí, es como que Jesús ya hubiese pagado el cheque por la vida de Brandon, y que yo esté diciéndole al Señor: Señor, paga otra vez el cheque. Pero ya lo pagué, hijo. Sí, pero págalo. Sí, pero ya te lo pagué. Vuélvelo a pagar. No puedo volver a pagártelo porque ya lo pagué. Ya yo lo pagué. Entonces imagínense la guerra que está teniendo Rusia con Ucrania. Rusia desmantela y desarma a Ucrania. Y luego usted diciéndole a Ucrania o creando un plan contra Ucrania para desarmarlo. ¿Usted le encuentra sentido a eso? ¿Cierto que no? ¿Cómo vas a desarmar algo que ya está desarmado? No hay forma de desarmarlo. Entonces, yo cuando ya entiendo esto, entonces yo digo: verdad, yo ya no puedo vivir más en condenación. O sea, Dios ya pagó por lo mío. Dios ya pagó por lo mío. Ah, Brandon, pero es que me sucede algo. Me sucede algo muy, muy complejo, porque es que yo no puedo dejar de pecar. Nunca vamos a dejar de pecar. Siempre vamos a estar pecando. Cosa diferente es que tú peques deliberadamente. Ya no hay justificación para quienes pecan deliberadamente. ¿Quiénes pecan deliberadamente? Eres adicto al sexo, adicto a la pornografía, tienes laxivia, mantienes en prostitución, mantienes en drogas, mantienes en el mundo, en rumbas, en todo lo del mundo, y te apasiona y te gozas y eres feliz en la inmundicia, aún habiendo recibido el mensaje de Dios y habiendo recibido la salvación y habiendo aceptado a Cristo. Ese cristiano que aceptó un día a Cristo, pero que vive conforme a la carne, esta acta y este precio que pagó Jesucristo por él, no lo aplica. ¿Sí me entiende? No le está aplicando. O sea, este que estaba acá no le está aplicando esa justificación, pero el que está acá sí le está aplicando esta justificación. Entonces ahí es donde yo quiero que usted entienda, que usted comprenda muy bien. Yo quiero que usted pase de este pecador a este pecador. Un pecador conforme a la carne, un pecador conforme al espíritu. Un pecador que desea agradar al mundo y es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, aunque Dios lo ama y su infinita misericordia y siempre va a estar dispuesto a perdonar las veces que quiera. Y un pecador que anda conforme al corazón de Dios, conforme a su espíritu, conforme a sus mandamientos, que se resumen en dos: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu cuerpo, y a ti y al prójimo como a ti mismo. Punto. ¿Cierto? Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? Ahora bien, préstele mucha atención a lo que va. Aquí van otros códigos. Yo voy a poner un ejemplo. Si no hubiera una ley sobre la velocidad al conducir, digamos las fotomultas que me dicen a mí puedes andar a 60 kilómetros por hora, si esa ley no estuviese, yo no fuera consciente de que me estoy pasando de velocidad. Yo andaría deliberadamente como loco, porque no hay una ley que me diga que tengo que andar a menos de 60, 70 kilómetros. Pero en el momento en que ponen la ley, yo ya me hago consciente de que no puedo andar. Y si ando, soy un infractor de la ley y te voy a tener una consecuencia y tengo que pagar un precio.
Para eso se creó la ley, para poder hacernos conscientes a nosotros de que el pecado mora en nosotros, de que por más que la fotomulta esté a 60, 70 kilómetros, yo quiero asentarle la chancleta al carro para que ande más rápido. Porque yo siento que andar a 60 kilómetros es absurdo. Es absurdo, hay que andar mínimo a 100, a 120, me gusta la velocidad. Me encanta, me apasiona la velocidad. ¿Por qué tengo que echarle azúcar al café? ¿Por qué no puedo echarle, perdón? Es que si le echo me daño. Sí, me estoy subiendo la insulina y me engordo. Sí, pero yo tengo problemas de obesidad, pues es que me amo el azúcar. Pero ya soy consciente de que el azúcar es que me conduce a esos picos de insulina y me genera más obesidad. Soy consciente, ¿cierto? Yo decido si le echo azúcar o si no. Para eso fue expuesta la ley, para tú poder entender si quieres pecar deliberadamente o si alza la mirada y dices, Señor, yo necesito a un Salvador porque no puedo. Eso es, para eso fue la ley, ¿cierto? Entonces, en términos sencillos, sin ley no hay pecado. Fácil. No vamos nosotros a reconocer la necesidad de un Salvador si no hay ley. Es como cuando usted lo para el tránsito y usted quiere sacar el billete de $50 para sobornarlo. Usted está pensando en que él lo va a salvar si le recibe esos $50, ¿cierto? Entonces, cuando usted se pasa y usted lo cogen y le van a quitar el vehículo y lo van a mandar a los patios del vehículo, y usted sabe que puede haber algo o alguien que lo salve, que incluso hasta lanza la llamada para llamar a alguien de influencia que lo pueda hacer liberar a usted de esa multa o que se le lleve en el carro, ahí usted está reconociendo la necesidad de un Salvador. ¿Sí la ve? En este caso el Salvador es Jesucristo. En este caso es Jesucristo el Salvador. Coméntenme ahí, por favor, de 1 a 10, si vamos entendiendo. 1 el más bajo, 10 el máximo. De 1 a 10, si vamos entendiendo, por favor, para que vamos alineados con la comunicación. Dime, mi amor. ¿Cómo? Cógela. Sí. 10. Súper, vamos entendiendo bien. Gloria a Dios. 5. Listo, Jonathan, vas a seguir conectándote. Igual el Espíritu Santo poco a poco te va a ir revelando. 10. Listo, súper. Entonces manden 10 ballenas también. ¿Listo? Con esto nosotros vamos comprando dispositivos para la tribu, para ir dándole más calidad a esto que es del Señor. Para el Señor lo mejor. Listo, señores. Entonces miren, ¿qué sucede? Aquí es donde está todo el problema de esto. Es que esa ley, resulta que hay un man que le llaman el acusador, ¿cierto? Ese man le llaman el acusador. ¿A quién? Coméntenme ahí a quién le llaman el acusador, por favor. Porque yo les digo que comenten, porque si escucho y escribo aprendo el doble, si escucho, escribo y lo comparto aprendo el triple. Correcto. Entonces, a ese man que es el acusador, lo que el diablo ha hecho es que ustedes tengan siempre presente la ley en su mente, ¿cierto? Que la tengan constantemente la ley aquí. ¿Para qué? Para que ustedes sientan condenación y culpabilidad. Condenación y culpabilidad. Y el diablo es el maestro legalista. Entonces él entra y te dicen, y no puedes que eres cristiano, y no puedes que eres seguidor, y para qué vas a la iglesia, y para qué te congregas y allá alzas la mirada el domingo y la voz y aleluya, y luego llegas acá y haces un desastre en tu casa. Y entonces este maestro legalista te recuerda todo el tiempo con este dedo lo indigno que sos, ¿cierto? Lo indigno que sos. Entonces, cada que te recuerda lo indigno que sos, y si no entendés que hoy vivimos por fe, por gracia, en un nuevo pacto, y que como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, que el pecado mora en nosotros, como no entendemos eso, entonces vivimos en condenación, nos sentimos indignos, y ahí es donde
vivimos por obras, rechazando lo que Jesús hizo por nosotros, que nos dijo, y no es por obras, sino por fe. ¿Cierto? Cuando yo entendí esto, a mí se me quitó la condenación. O sea que yo ya acepté que Jesús pagó por mí mi pecado. Ya Jesús pagó el pecado por mí. No quiere decir, vuelvo y lo repito, que tengas un ticket para pecar deliberadamente porque tú eres este pecador, no este. Si quieres pasar de ser este pecador, que es el que vive conforme a la carne, a ser este, conéctate con la tribu siempre, siempre. Métase al canal, los que están aquí, que en la URL los perfiles están, y vamos aprendiendo, porque es que no es que usted deja de ser pecador hoy o es que empieza a vivir por fe hoy que porque escuchó esto, no. Esto es un ciclo donde el Señor nos va a ir educando. El apóstol Pablo escribió muchas cartas para nosotros poder entender. Incluso al apóstol Pablo le costó poder entender porque él era un defensor de la ley. Y como defensor de la ley, él le chocó mucho entender que el pecado moraba en él y que por su mente y su conciencia querían seguir a Cristo por fe, pero que su cuerpo le decía algo contrario. Y entonces él vivía como loco. Él decía, no puede ser. Y luego alzaba la mirada y ¿quién me rescatará de este pecado de muerte, de este cuerpo de muerte? Y luego decía, bendito Jesús, porque pagó por mí eso. Ya lo empezaba a entender en Romanos 7. Y luego Romanos 8 dice, ya no hay más condenación para los que vivimos conforme al Espíritu, porque ya Jesucristo pagó por nosotros. Y yo digo, wow, impresionante, impresionante esto. Resulta que ya todo estaba predestinado. O sea, si yo acepto a Jesucristo, ya yo estoy predestinado para reinar junto con Él. O sea, ya Dios pagó todo por mí, señores. Qué hermosura, qué belleza esto. Qué belleza, ala, como dicen en... Entonces, voy a soltarles el último código. Voy a soltarles el último código. Préstenle mucha atención a este último código. Miren. Juan 8, 3, 11. Juan, capítulo 8, versículo del 3 al 11, más o menos, pero se lo voy a resumir. Del versículo 7 al 8, dice lo siguiente. Habla acerca de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y dice, y como insistieran en preguntarle, o sea, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí iban a apedrear a una mujer, ¿cierto? Porque la habían encontrado en adulterio. Y resulta que Jesús, en ese momento, inclina su rostro en la tierra, o sea, agacha su mirada contra el suelo y escribe con su dedo. Préstele mucha atención. Juan, capítulo 8, versos 7 y 8. Préstele atención a este código aquí. Ahorita lean, ténganlo apuntadito ahí. En el momento en que van a apedrear a la mujer, Jesús agacha la mirada antes de decirle lo que le iba a decir. Y con su dedo, miren esta cosa tan maravillosa. Con su dedo escribe. ¿Qué escribe? No dice la palabra que escribe, pero algo escribió con su dedo en la tierra. Luego se levanta. Ahora sí le dice a la gente, ¿qué le dice? Escriban ahí, ustedes saben qué dice. Que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿cierto? Y luego, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, escribió en tierra. ¿Qué sucedió aquí? Jesús escribió 2 veces en tierra. ¿Cómo así que escribió 2 veces en tierra? ¡Wow! ¿Y qué tiene que ver que escriba 2 veces en tierra? ¿Con qué escribió? Con su dedo. ¿Cierto? En el monte Sinaí, cuando le dio a Moisés las tablas, los mandamientos,
¿Con qué fueron escritos? Con el dedo de Dios, ¿cierto? Y entonces aquí nos estaba mostrando de nuevo la sustitución de la ley por la gracia en el nuevo pacto. 2 veces la escribió Moisés. La primera vez que le escribió Moisés, se rompieron las tablas, Moisés rompió las tablas, ¿sí o no? Y la segunda vez, ya la gente entendió, ya Moisés entendió y fue y las llevó. Ahí fue que cayeron los 3,000 hombres muertos por causa del pecado. Cuando iba a decirle a las personas que el que estuviera libre de pecado tirara la primera piedra, en el momento en que antes de decirle, él se agacha y escribe. Luego se para, dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y ahora sí se agacha y vuelve y escribe. La representación, señores, de la gracia, de la gracia. Él estaba quitándole la condenación, quitándole la muerte a una persona que merecía la muerte porque por la ley debería de haber sido ajusticiada. Y no hubo ni una sola persona libre de pecado. La única persona que tenía el derecho legítimo de poder haber lanzado la piedra se llamaba ¿quién? Jesucristo. Se llama Jesucristo. Y no lo hizo. Impresionante eso, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya entiendo esto, yo entiendo que Dios a nosotros nos derramó completamente la abundancia, nos derramó la salud, nos derramó absolutamente todo, señores. Entonces Dios nos amó cuando no lo merecíamos, por su gran amor con que nos amó, dice el primer versículo que estábamos leyendo ahorita. Por su gran amor con que nos amó. Estábamos ahorita en Efesios 2, versículo 4, versículo 6. Y aquí es donde ya quiero hablar los últimos 15 minutos para cerrar el desglose de esto. Ya entendimos que el Señor a nosotros nos dio salvación. ¡Gizzy! Que el Señor a nosotros nos dio salvación a través de la gracia, que es un regalo inmerecido, que nosotros ninguno lo merecíamos, pero el Señor nos lo entregó porque Él lo predestinó de esa forma. Mire lo que dice el capítulo 1 de Efesios, verso 4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y verso 5. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto y su voluntad. O sea que Él ya nos predestinó para ser parte de la salvación, para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo. O sea, nosotros pasamos a ser hijos, pero predestinadamente. O sea, ya Él lo quiso así, no es por nosotros. Verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea que la salvación se pierde, según la palabra, primero no depende de nosotros, y segundo, ya está predestinado quiénes van a ser salvos y quiénes no. Hay personas que dijeron: yo eché fuera demonios, sané enfermos, levanté paralíticos, pero Jesús nunca los conoció. Y esos pueden ser quizás estos de acá, que parecían ser salvos, pero al final no iban a ser salvos. Estos son los que conforme al Espíritu, la gracia y la justificación los abarca, los que andan conforme al Espíritu. Por eso usted no tiene que tener, si anda en este vaso, más espíritu de condenación. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta aquí ahora? Yo quiero que entendamos algo. Cuando la Biblia habla de la abundante riqueza o las abundantes riquezas de su gracia, especifica en el capítulo 2 de Efesios, en el verso 7, mire lo que dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Cuando habla de esto, se refiere a la inmensidad, a la profundidad y a la generosidad del favor inmerecido de Dios. O sea que no son riquezas materiales únicamente, sino que también son espirituales, también son eternas, también son transformadoras, también son familiares, también son de salud,
también es de dinero, también es de amor, también es de prosperidad, de abundancia. Ya somos ricos, ya somos abundantes, ya somos prósperos. ¿Por qué? Porque tenemos las abundantes riquezas de su gracia. Por eso usted no tiene que estar pidiendo, por eso usted tiene que estar dando gracias. ¿Por qué? Porque Él ya te dio. Ahora, en vez de pedir, recibe. En vez de estar pidiendo, recibe lo que el Señor te dio. Señor, gracias por mi empresa, porque ya la sacaste adelante, ya la prosperaste. Ya pagaste por ella, Señor. Gracias porque por tu palabra, Señor, mis deudas están pagas. ¿Cierto? Muy diferente, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Cuando yo entiendo esto, señores, a mí se me desbloquea la mente, porque ahora sí yo entiendo cuáles son las abundancias de las abundantes riquezas de la gracia. Una de esas, por ejemplo, es el perdón, el completo perdón de pecados. Efesios 1:7, ¿qué dice Efesios 1:7? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, nosotros ya, por su gracia, tuvimos redención por su sangre, o sea, Él ya pagó por nosotros el cheque y el perdón de pecados. Mire lo que dice Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado, ¿cierto? Para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! El cáncer, maldad. La ansiedad, ¿cierto? La lujuria. Todo eso abarca, todo eso abarca, todo eso abarca. Dios ya nos perdona si aceptamos su gracia, si confesamos, si lo confesamos con el corazón, creemos y con la boca confesamos, ¿cierto? Hay que aplicar esas dos, señores. Y mire lo que dice Isaías 53:5, claramente para que hablemos acerca de lo que más asedia a un cristiano. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. No por sus llagas seremos. Ojo, dice, por sus llagas fuimos sanados. O sea que la gracia te limpia totalmente. No queda rostro, ni queda culpa, ni queda condenación. Esa es la riqueza gloriosa que el Señor tiene para sus hijos, para los que andan conforme a su corazón, conforme al Espíritu, no para los que son santos, no. Él nos ve a nosotros por su justificación, nos ve santos. A través de Jesús, Dios nos ve santos, porque Jesús es hermano, es literalmente nosotros somos adoptados por Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros estamos viéndonos justos, pero no somos santos. O sea, nos estamos viendo santos ante Él, pero nosotros no somos. Entonces, muchos cristianos hoy en día están enfermos, no por el pecado, sino por la condenación al no entender la justificación de Jesucristo. ¿Cómo así, Brandon? No, es que yo siento que yo soy una mala persona y yo no merezco esto, y yo estoy en el pecado, y yo estoy en la inmundicia, y yo estoy en la... Claro, esa condenación te genera culpa, y esa culpa te enferma, ¿cierto? Esa es la culpa que enferma. Entonces, si usted es un cristiano y está enfermo, no está enfermo gracias al pecado, porque Dios ya te lo perdonó. Si eres un cristiano real, si eres un cristiano real y estás enfermo, tienes problemas de finanzas, tienes problemas familiares, tienes problemas, es porque tienes culpa, es porque vives en condenación. Entonces, cuando usted sienta que usted está viviendo en condenación, siempre diga al Señor, soy la justicia de Dios mediante Jesucristo. Soy la justicia de Dios. Escriban ahí por favor en el chat. Soy la justicia de Dios mediante Jesucristo. Soy la justicia de Dios mediante Jesucristo. Siempre, siempre, siempre están diciendo esto, señores. Siempre, siempre, siempre. Veo ahí, soy la justicia de Dios.
Claro, quedan cicatrices. Jesús quedó con cicatrices. Las cicatrices quedan, siempre quedan cicatrices. Cuando Él se le apareció a los apóstoles, Él les mostró, mira, estas son mis cicatrices. Y también les mostró la cicatriz que tenía aquí por las costillas, que literal le consumió el corazón prácticamente. Entonces, por su gracia, no solamente eres perdonado, sino que también has aceptado ser adoptado como hijo legítimo de Dios con una herencia eterna. ¿Vamos bien hasta ahí, señores? ¿Vamos bien hasta ahí? Mándenme de 1 a 10. Del 1 a 10, siendo el 10 máximo, siendo 1 el mínimo, si estamos entendiendo. Y por favor, los que están en TikTok, manden ballenas, diamantes, rosas, lingotes. Listo, 10. Muchachos, por cierto, estamos ahorita en proyecto de comprar unas cámaras. Bueno, primero el piano, que ya estamos casi cerca de comprar un piano para poder la alabanza sacarla bien. Y posterior a eso estamos proyectándonos a comprar una cámara bien bacana para poderles transmitir bien bacano y hacer streaming y todo eso para poder educarlos de manera más profesional. ¿El bautizo es necesario? Claro que sí. Claro que sí. Es necesario, sí, mientras estés vivo, sí. Entonces, señores, la nueva vida en Cristo, miren lo que dice Efesios 2, capítulo 5. Muertos en pecado, lo que hablamos ahorita, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, ¿cierto? Para mostrarnos en los siglos venideros, verso 7, las abundantes riquezas de la gracia. Mire, la gracia no solo te perdona, sino que también te vivifica, te resucita espiritualmente para vivir en libertad, victoria y propósito. También nosotros, a través de esta gracia, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Anteriormente, otro código le voy a soltar. Anteriormente en la ley, ¿cómo se veía a Dios? Se veía a Dios con la santidad, porque Él es 3 veces santo, pero también es amor, ¿cierto? 3 veces santo, pero también es amor. Él ya en el Antiguo Testamento nos mostró su santidad, ¿cierto? Habían personas que veían seres celestiales y caían muertos. Cuando Jesús se le aparece a Pedro, se extiende la red hacia la derecha y salen esa cantidad de peces que se intentaba romper la red, incluso hasta tuvieron que tener ayuda. El Espíritu de Dios le revela a Pedro que Él es el Mesías y Pedro le dice: Señor, aléjate de mí, soy un pecador. ¿Por qué? Porque Pedro conocía la ley. Y si estaba viendo a Pedro, a Dios mismo, pues Pedro tenía que caer muerto. Él dijo: aléjate de mí, ¿cierto? ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo: de cierto, hoy te harás pescador de hombres. ¿Qué le estaba mostrando Jesús? A través de Dios Jehová era la santidad, 3 veces santo, pero a través de su Hijo Jesucristo nos mostró a nosotros el amor. Y eso es lo que Él quiere que veamos ahora. Cuando nosotros vivimos por ley, vemos la santidad del Señor y nunca vamos a poder ni siquiera alcanzar, no somos dignos de nada. Pero cuando vivimos por gracia, podemos tener acceso directo al Padre a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él quiere que veamos el amor. Él ya nos mostró la cara de la santidad, ahorita quiere mostrarnos la cara del amor. Y esa es la cara, ese es el rostro que yo quiero ver. El amor, por eso Él resume la ley. De cierto os digo que la ley está resumida en estas dos: amarás a Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la ley? El amor. ¿Qué es Jesús? El amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo, ¿cierto? Lo expuso a la muerte, sacrifica a su hijo para usted y para mí, para que nosotros pudiésemos tener salvación y tuviésemos acceso directamente al Padre. Los justificados pues por la fe, dice Romanos 5, verso 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y entrada por la fe a esta gracia. ¡Wow! Impresionante. Yo tengo directo el acceso al Padre. Hay gente que me escribe al interno que ore por ellos, que ore por ellos, que ore por ellos.
Acepte a Jesucristo, que usted a través de Jesús tiene acceso directo al Padre. Háblele al Padre directo, que usted no tiene que hablar a través de tribu ni hablar a través de alguien, no. Nosotros somos una frecuencia que el Señor creó, un canal comunicacional que te edifica, que te instruye, que te ayuda a que puedas tener conexión con Jesucristo. Pero tú puedes hablar con Él. Yo te voy a enseñar estrategias, te voy a enseñar a través de la palabra, sumergirte en ella y muchas cosas que el Señor nos ha entregado a nosotros, pero tú tienes acceso al Señor. Ore por mi esposa, ore usted. Pero yo quiero que ustedes también oren. Listo, los miércoles, jueves y viernes tenemos intercesión. Entonces mañana miércoles, jueves y viernes en los grupos y en el canal. Por cierto, los que no estén, vayan al grupo, al canal, y ahí van a estar en el enlace de la biografía de Instagram, de TikTok, de Facebook. Ahí está el canal. Entren y oramos con ustedes. Pero individualmente no vamos a orar por nadie porque es muy complejo. Hay miles de personas para poder orar por alguien. Hay unas personas que ya están aquí con nosotros en el medio y oramos por ellas tú a tú, obviamente, pero digitalmente es casi imposible orar por todas. Toca que hacer una estrategia, miércoles, jueves y viernes 5 de la mañana hora Colombia, en oración para poder abarcar todo esto. ¿Listo, señores? También nos da a nosotros dones, ministerios por su gracia. Hay gente que tiene unos increíbles talentos, tienen un increíble llamado, tienen el servicio del reino. Todo eso es un regalo de la gracia. También las manifestaciones de su bondad en cada área de la vida. Dice en 2 Corintios 9:8 que y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Que abunde, que abunde. ¿Tú le estás pidiendo algo a Dios que ya te dio? ¿O tú le estás pidiendo algo a Dios que Él no te ha dado? ¿Cierto? Dale más bien gracias a Dios por lo que Él ya te dio, porque ya te estoy demostrando que Él te dio todo. Él ya te lo dio todo. Entonces, señores, ¿cuál es la abundante gracia? ¿Cuál es la abundancia que usted tiene? Perdón, adopción, ¿cierto? A través de Jesucristo tiene una buena vida, tiene acceso al Padre, tiene dones y propósito y tiene provisión y favor. ¡Wow! Impresionante esto, señores. Qué aterrador esto.